quieren, con, Espera, voy ¿para a que te presente compartir o no? Bueno, como quieran. Ya nos conocemos. creo que todos los que estamos aquí la conocemos y bueno, no hay mucho para, por supuesto, doctora en filosofía, trabaja en la UNT, directora del Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la Religión. Bueno, participó en muchos proyectos, hemos trabajado, bueno, yo me he sumado al grupo del Círculo de Estudios Vegastenianos del Rojo, ella ya estaba hace mucho tiempo, estuvo antes en epistemología, tuvo alguna crisis de identidad y se fue a antropología, y ahí tuvo otra crisis de identidad, se fue a el grupo de Wittgenstein, pero se mantuvo, digamos, ya mantuvo todas digamos, mantuvo todos los lazos, eso, y entonces, bueno, uno de los grandes eventos que hacía era el cruce de saberes, ¿no? Que ella lo resignificó mucho, ha sido muy interesante, siempre ese espacio, y bueno, ahora es titular de antropología y de un grupo y de materias que tienen que ver con la escritura y con el debate filosófico en grado, y bueno, profesor de posgrado, tiene muchos papers, muchos libros, y bueno, su tesis doctoral sobre el giro lingüístico, que ha sido publicada ya. Está No, bien, no, estamos pero resignificando nuevamente, bueno, le está preparando un volviendo a libro. resignificar. Así que bueno, muchísimas gracias y va a hablar Bueno, sobre Homo utópico. en realidad el título me lo ha puesto Santiago. Cuando yo le comenté sobre lo que iba a hablar, él ahí ya había hecho el flyer, cuando yo todavía estaba pensando el título, pero bueno, como venía por ahí la cosa, quedó bien. Me parece importante lo que ha dicho Santiago de mi inserción en la cátedra de antropología y en el instituto, porque la verdad que este trabajo justamente va a tener una beta más antropológica, y en realidad esto de esta formación en la cátedra de antropología, en el Instituto de Estudios Antropológicos, muchas veces mis producciones han sido más desde Wittgenstein o desde la filosofía del lenguaje, y me he dedicado más en las clases a lo antropológico, pero mis escritos menos. Entonces, bueno, vamos por este lado que la verdad que me ha gustado concretar algunas cosas que vengo pensando. Bueno, en realidad este trabajo surge, es un poco un homenaje al profesor Rojo, que fue mi maestro, y un recuerdo, sobre todo, que tengo, bueno, los diferentes recuerdos que tengo muy grabados de él. Pero esta idea de este trabajo nace a raíz de una entrevista en un programa de televisión que hay acá en Tucumán, se llama Los Juegos de la Cultura, entrevistan a diferentes figuras, y la entrevistadora es María Blanca Nuri. Es muy buena entrevistadora porque hace preguntas que dan pie a desarrollar muchas cosas. Ella tenía una gran admiración por el profesor Rojo, y bueno, en esa ocasión, pues fue varias veces, pero en esa ocasión él me pidió que lo acompañe. Bueno, ahí en la entrevista lo primero que le preguntan es ¿para qué sirve la filosofía en la época en la que vivimos? Y el profesor Rojo responde: para entender la realidad. Todos los filósofos buscan entender lo que es la realidad, entender lo que es la vida, entender lo que es el mundo. Bueno, hasta acá no hay mucha diferencia con las concepciones tradicionales de la filosofía, pero lo que me interesa marcar es que Rojo ahí propone una vuelta de tuerca que conecta el tema de la realidad con la ficción. Era algo que a él le daba vuelta. Y dice en la entrevista: el Quijote me atrajo porque perfila un problema filosófico, el problema de la realidad y de la ficción. El Quijote vive a veces en la realidad cotidiana y otras veces en el encantamiento de la ficción. Este es el juego en el que se desarrolla la vida humana, el problema de la realidad y la ficción, de lo que hay de ficticio en la vida humana, porque todos vivimos en el mundo de ficción. Si fuéramos hombres exclusivamente atados a la realidad y no tuviéramos el encantamiento de la ficción, seríamos unos pobres hombres. Vivimos no solo de lo real, sino también de lo ficticio. A partir de ahí, desde entonces yo vengo pensando que la ficción puede ser una pista interesante para pensar la existencia humana. Cuando termina el reportaje, la periodista le dice: prométame que va a volver al profesor Rojo.
Y él le dice, le prometo. Inmediatamente aclara, ¿ve que somos seres de ficción? Bueno, empezamos desde ahí a reflexionar. La promesa, como la esperanza, revela nuestro inagotable compromiso con el futuro. El futuro, en una medida importante, es una utopía, un proyecto, una ficción que construimos y reconstruimos cada día en el espacio de la imaginación. La posibilidad de planear y proyectarnos al futuro. Tremendo privilegio que nos separa de nuestros parientes más cercanos en la escala biológica. Tener esperanza es un acto de habla, dice George Steiner. Y cito, la esperanza y el temor son supremas ficciones potenciadas por la sintaxis. La condición de posibilidad de la esperanza, de los proyectos, de los planes a futuro, reside en el lenguaje, que nos permite hablar de lo que no ha ocurrido, de lo que creemos que ocurrirá, de lo que no ocurrirá jamás, de lo que no está presente, de lo que no existe, de lo que no existirá. Wittgenstein había señalado ya con claridad esta dirección. Cito, podemos imaginarnos un animal enojado, temeroso, triste, alegre, asustado, pero ¿esperanzado? ¿Puede esperar solo quien puede hablar? Se pregunta. Y se responde, solo quien domina el uso de un lenguaje. Es decir, los fenómenos del esperar son modos de esta complicada forma de vida. Los fenómenos del esperar son modos de esta complicada forma de vida. Desde aquí podemos proponer que lo que nos caracteriza como seres humanos son las posibilidades que se abren a partir del lenguaje, la posibilidad de ir más allá de lo que está presente, de los datos y de los hechos para proyectar el futuro, para imaginar lo que no es, para dar sentido a nuestra vida, para creer en un mundo mejor o peor, ¿por qué no? En esta tensión se desarrolla la existencia humana, en la tensión entre el mundo que tenemos y el mundo que deseamos, que tememos, que proyectamos, que imaginamos, en la trama que se teje entre ficción y realidad, en que los límites de estos conceptos comienzan a desdibujarse. Es sobre estos conceptos, utopía y ficción son algunas de las formas que toma la esperanza. Ambas dan cuenta de nuestro modo de estar en el mundo, del incesante deseo de transgredir los límites para ir más allá de los hechos, para planear el futuro, para atrapar el absoluto. Responden a la necesidad de construir una armazón que le dé sentido a las circunstancias en las que se envuelve nuestra vida y la necesidad de interpretar el mundo y ordenar nuestras acciones. Es sobre estos conceptos que va a tratar esta propuesta, que es todavía un borrador de ideas un tanto apresurados para seguir pensando. Utopía y ficción serán los hilos que seguiremos para abordar la complejidad de la trama de la existencia humana. Tomo aquí el concepto de existencia como lo usa Paul Ricoeur, asumiendo los riesgos que esto implica, porque es un concepto bastante difuso, que Ricoeur nunca define. Hay una gran cercanía con Heidegger. El concepto de existencia no es equiparable al de vida en sentido biológico, sino al de vida humana. Sobre estas distinciones trabaja George Agamben de manera interesante. Para Ricoeur, la existencia no tiene nada que ver con la mera subsistencia, con la nuda vida, en palabras de Agamben, sino que alude a la vida cargada de sentidos. La existencia se puede entender como la vida cargada de sentidos, atravesada por deseos y temores. La existencia es, entonces, la vida humana. Bueno, esta propuesta se va a dividir en tres partes. La primera es utopías, la segunda ficciones, la tercera verdades. Punto 1, utopías. La utopía es un tipo de relato que describe un viaje imaginario, en el cual el narrador llega a un país desconocido que posee una organización sustancialmente diferente a nuestra sociedad. Etimológicamente, utopía significa un no lugar, un espacio que no queda en ninguna parte, un territorio sin coordenadas geográficas. El lenguaje cotidiano se ha apropiado del término utopía para hacer referencia a una situación imposible o a un objetivo inalcanzable. Decimos que algo es una utopía
muchas veces para referirnos a una falsa expectativa, a una propuesta que pertenece al registro de lo puramente imaginario o ilusorio. También a veces es común usarlo para referirnos al anhelo de una situación perfecta. La utopía pertenece entonces al territorio de la ficción y de los sueños. Desde la mirada de Rojo, las utopías dan cuenta de un rasgo propio de nuestra condición humana, de la pretensión de trascender nuestros límites. Son la expresión del deseo de perfección, del ideal de plenitud, del afán de totalidad, inevitablemente arraigados en la existencia humana. Las utopías constituyen para él el desesperado intento de superar la imperfección del mundo en el que vivimos a través de la construcción de relatos de una sociedad perfecta, el retrato del incesante anhelo de superar la adversidad y la contingencia de nuestra vida. La utopía se nos presenta como un hilo conductor que nos permitirá mostrar las contradicciones propias de la vida humana. Dice Rojo, cito, frente a las alternativas y contingencias de la acción moral, tocada de las flaquezas y veleidades de los hombres, se destaca, con altivez, el imperio de las normas y valores absolutos. He aquí el origen del desgarramiento de la conducta. De un lado, las complejas y concretas motivaciones que mueven nuestras acciones. Del otro, las estrictas exigencias de los principios absolutos. Fin de la cita. La utopía revela así la tensión entre el deseo de alcanzar la perfección y la desgarradora realidad de nuestro mundo, teñido de imperfecciones e injusticias. Por eso, para Rojo, nuestra condición humana es de naturaleza utópica, puesto que incesantemente pretendemos alcanzar una perfección que nos está vedada. Cito a Rojo. Son tan utópicos nuestros deseos de alcanzar una felicidad completa como los afanes de la razón kantiana de buscar lo incondicionado o el modelo científico que intenta descubrir la verdad. La búsqueda de plenitud orienta los destinos del hombre en todos sus dominios, en el ámbito del conocimiento y de la ética. Permanentemente pretende trascender sus límites, imaginando nuevas e irrealizables ficciones. Para Rojo, la propensión utópica es la flecha lanzada hacia el incesante blanco de las plenitudes. Desde aquí podemos pensar que el ser humano aparece como un ser anfibio que pertenece a dos mundos, tironeado por fuerzas antagónicas, tiende hacia algo que le resulta inaccesible. Bueno, aquí podemos proponer una serie de relaciones con diferentes conceptos que, bueno, van marcando esta manera de pensar, ¿no? Bueno, no los voy a desarrollar aquí, pero me gustaría mencionar tal vez alguna cercanía con la propuesta de Wittgenstein en la conferencia de ética, que habla de la tendencia propiamente humana de arremeter contra los barrotes de nuestra jaula. Después hay metáforas interesantes como la de los centauros, que me parece muy sugerente, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el cielo. El Diojano, con esas dos caras, una que mira hacia el pasado, lo que es, pues, podemos pensar, y otra que mira hacia el futuro, lo posible, lo que vendrá. Hay también una metáfora que propone Bortolo Valle del ser humano en su condición de exiliado, que me parece muy interesante. Y dice Bortolo, estamos donde no queremos estar, y el lugar donde queremos estar no existe. Podemos pensar con estas metáforas algunos elementos de esta condición humana atravesada por este tironeo entre dos aspectos. Bueno, la utopía puede ser pensada entonces como el punto de encuentro, una especie de consuelo que pretende reunir dos aspectos incongruentes de la existencia humana. Como señala Rojo, las utopías clásicas, la de Moro, Bacon y Campanella, nos presentan la imagen de sociedades armoniosas, educadas en los valores del humanismo, regidas por estrictas normas morales que se fundan en valores compartidos por unanimidad, en las que reina el orden, la mesura y la regularidad.
no hay aspecto de la vida humana que no esté regulado. No hay asimetrías sociales ni injusticias. Todos comparten los mismos valores, tienen acceso a las mismas posibilidades e idéntica educación. Pero la descripción de esta sociedad tan armónica desprende la imagen de una sociedad monótona y estática, rutinaria y gris, que carece en las utopías. El ideal de igualdad, el tedio, parece ser el precio que debemos pagar por la ausencia de conflictos. En estos relatos, el ideal de perfección se encuentra así, solo se logra a costa de vivir sometidos a normas que nos ofrecen un modelo de sociedad que no resulta para nada atractivo. La sociedad perfecta parece no poder llevarse a cabo ni siquiera en la ficción. La posibilidad de generar... no sé si les pasa a los demás que se corta un poco tu... Ah, ¿se cortó? Sí, se cortó así muy poquito, pero se cortó. Yo te voy a avisar. Sí. Vos mirando la cara. ¿Querés que, No, pero vos mirando la cara por la duda. ¿querés que repita alguna parte? ¿A dónde se cortó? Lo que has leído, quizá al último. A ver. A partir de El tedio parece ser el precio que tenemos que pagar por la ausencia de conflictos. En estos relatos... Inmediatamente antes de eso, creo. ¿Antes? Sí, o sea, lo que venía antes, o sea, a partir del tedio se empezó a escuchar bien. Ah, bien. Pero la descripción de la sociedad tan armónica, de esta descripción de una sociedad tan armónica, se desprende la imagen de una sociedad monótona y estática, rutinaria y gris, que carece de la creatividad que surge de las diferencias. Para Rojo, en las utopías, el ideal de igualdad y de orden parece conspirar contra la posibilidad de libertad. Y el tedio, el precio que debemos pagar por la ausencia de conflictos. En estos relatos, el ideal de perfección se encuentra siempre con dificultad. La armonía de estas repúblicas ideales solo se logra a costa de vivir sometidos a normas que nos ofrecen un modelo de sociedad que no resulta para nada atractivo. La sociedad perfecta parece no poder llevarse a cabo ni siquiera en la ficción. La posibilidad de liberarnos de los males que nos aquejan parece traer aparejadas consecuencias insatisfactorias. La resolución de algunos problemas genera nuevas dificultades, tanto o más graves que las originarias. Sostiene Rojo que esto muestra que el ideal de perfección parece irrealizable, incluso en el plano de la ficción. Aparecen en ella fisuras y falencias, se cuelan los contrastes y claroscuros de nuestra condición humana, dando cuenta de los costados vulnerables que inevitablemente aparecen. Dice Rojo, resulta ilusoria la idea de una sociedad perfecta, porque es ilusoria la idea de acción humana. La utopía puede reflejar entonces nuestras y también nuestros inalcanzables deseos. Es el reflejo de nuestros anhelos y la demostración de nuestra imposibilidad de satisfacer. Por imaginar respuesta antropológica y encuentra en ella una pista para interpretar la complejidad de la existencia humana. No soy yo solamente, ¿verdad? Porque es una opción que yo sea. No. No. Tampoco lo estoy escuchando muy bien, ¿no? Claro, si me toco y me duele, me toco. O sea, a ver, lo que yo diría que quizá no es que no se te escucha, sino que en algunos momentos entra en, digamos, como en... ¿Queda congelado o se entrecorta? No, son como bajones de internet, se entrecorta. Si vos lo tuviese escrito y lo pudieses compartir y lo lees y nosotros seguimos la lectura. Ah, puede ser. Es una opción. Bueno, dale. Algo escrito. Sí, me parece bien. Acá, por ejemplo, que diga, espero que el estúpido no diga nada. No, sí está escrito con
con correcciones en el que yo he No, digamos, impreso, pero también sí nosotros queda un así. borrador, pero digo, para que podamos seguirte, no interrumpirte. Sí, si te parece que eso va a solucionar, pongo compartir, ¿me tenés que autorizar o Y ya pongo te he pensado. directamente? Y quizás si vos apagases tu cámara, o sea, el video, vas a tener mejor Bien, resolución. Entonces, te escuchamos a vos leer, y vos andas bien, marcando acá lo que vas leyendo, y te va a apagar la cámara tuya para que podamos, y eso te va a dar mayor, el sí, ancho vaya al sonido. ahí está. Eh, bien, ahí están viendo la pantalla. Sí, Bien, ya bajo a donde voy. Estamos terminando el punto 1, utopía. Bueno, ahí lo están viendo la pantalla. perfecto. Bien. Bueno, Rojo lee la utopía en clave antropológica y encuentra en ella una pista para interpretar la complejidad de la existencia humana. En esto reside, a mi juicio, su mayor originalidad y riqueza. Bueno, vamos ahora al aspecto complementario que habíamos mencionado al comienzo, al punto 2, que se llama ficciones. En la concepción tradicional, las diferentes definiciones de ficción coinciden en apuntar a su contenido ilusorio, a su origen en lo imaginario. Viene del verbo fingere, en latín, que significa modelar, formar, imaginar, disfrazar. Ficción aparece como lo opuesto a verdad, a realidad, hace alusión a lo que no existe. Pero quiero señalar un aspecto en el que estos términos no se oponen, sino que se superponen, en los que las ficciones toman espesor de realidad. A principios de 1900, Hans Weichinger señaló esta dirección, en tanto advierte que la ficción no solo aparece en las obras de fantasía, sino que la llegamos a concebir como real. Este es el concepto que vamos a perseguir en este caso, buscando algunas pistas para pensar la existencia humana. Desde esta perspectiva, la ficción puede ser entendida como el producto de la inventiva humana y de nuestra inevitable tendencia a ir más allá de los hechos para imaginar nuevas posibilidades, construir nuevas interpretaciones, para planear el futuro, para construir sentidos. Desde este punto de vista, ficción no se opone a verdad ni a realidad, sino que estos términos se relacionan de múltiples y complejas maneras, al punto que algunas ficciones, esto es, algunos productos de la imaginación, cobran espesor de realidad. En un sentido antropológico, podemos decir que la ficción nace de la necesidad de dar sentido a nuestra vida, de convertirla en existencia, cargando de sentidos y de valores al mundo natural, a los hechos cotidianos, a las acciones. La ficción da cuenta de la potencia creativa que despliega el ser humano, que redunda en la posibilidad de poner en el mundo algo que no estaba allí, de imaginar nuevas relaciones, de introducir nuevos sentidos y nuevas interpretaciones a los hechos. Desde aquí podemos ver la complejidad de fijar los límites al concepto de realidad. Como James, podemos decir que realidad es el más vago de los conceptos. Siguiendo un hilo conductor bastante próximo al de Nietzsche, William James destaca esta función de la inventiva humana, que nos permite introducir elementos en el mundo y ampliar nuestros horizontes. Cito: «Qué pobre sería la función del intelecto», dice James, «si su función se limitara a reproducir los objetos, a copiar el mundo, estableciendo con él una relación estática e inerte». Por supuesto que este pensador reconoce la existencia de una realidad con independencia de la experiencia humana, un mundo que subsiste sin nuestra intervención. De hecho, su propuesta es cercana al empirismo, pero advierte también que esta realidad se transforma, se domestica, apenas se pone en contacto con el ser humano, en tanto proponemos relaciones
que le adicionan elementos que nos permiten leer los mismos hechos en formas diferentes. Leyes y lenguajes son productos de la inventiva del intelecto humano, que ordena y reconstruye el mundo material, dotándolo de nuevos sentidos. La naturaleza en sí misma, en contacto con el intelecto humano, puede transformarse en materia prima, o sea, en una fuente de recursos económicos, o en la madre tierra que nos cobija, o en el paraíso, en donde recuperarnos del agobio de la vida cotidiana de la ciudad. James pone el foco en la preeminencia de la impronta humana y concibe a lo que llamamos realidad como el producto de nuestra interacción con los datos de la experiencia. La realidad es, en cualquier caso, una acumulación de invenciones intelectuales nuestras. Bueno, la pandemia me parece que es un ejemplo interesante. La evidencia de un nuevo virus y su impacto en la salud humana es un hecho, un dato, podemos decir. Pero este es interpretado según explicaciones biológicas, como el producto del deterioro progresivo de los hábitats animales y el contacto entre especies que antes no se relacionaban, o teológicas, como un castigo divino, o políticas, en las cuales asistimos a una variedad de teorías conspirativas, algunas más o menos creíbles. Cito a James: lo que decimos de la realidad depende de la perspectiva en la que nos coloquemos. Lo que llamamos realidad contiene elementos humanos y parece resultar imposible separar los factores objetivos de los factores humanos en el desarrollo de nuestra experiencia cognitiva. En todo caso, hacemos adiciones a la realidad sensible. Y la realidad tolera esa adición. Dividimos el flujo de lo sensible, recortamos objetos, creamos sujetos y creamos predicados. No cabe extirpar la contribución humana, dice James. Fin de la cita. El historiador Yuval Noah Harari considera que esta capacidad es justamente la que caracteriza a nuestra especie. Cito: hasta donde sabemos, solo los sapiens podemos hablar, hemos visto, tocado ni olido, o allí hay alimento. Solo sapiens adquirió la capacidad de decir: el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Para Harari, lo que caracteriza a nuestra especie y marca la diferencia con el resto de los seres vivientes parece ser la posibilidad de hablar de cosas que no existen, de construir realidades imaginadas, ficciones que cobran el espesor de realidad en tanto ingresan a un sistema de significados compartidos. Mitos y leyendas, religiones, iglesias, estados, naciones, sistemas judiciales, democracia, derechos humanos. Las leyes que estructuran nuestra vida en sociedad son para él ficciones fundamentales para la vida, dice Harari. Ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente inventa y se cuentan unos a otros. No hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero ni derechos humanos, ni leyes ni justicia, fuera de la imaginación común de los seres humanos. La creación de entidades que no existen en el mundo natural constituye la base del mundo humano. Un mundo al lado del mundo, podríamos decir con Nietzsche. En El poder de la ficción, Harari señala los orígenes de nuestra especie y la explicación del espectacular desarrollo que hemos alcanzado a pesar de ser los seres más indefensos dentro de la escala biológica. Los mitos, como palabra eficaz, dan testimonio de estas operaciones. Son relatos que construyen los primeros sistemas de valores que permiten ordenar el entorno natural para convertirlo en un mundo humano, un mundo interpretado y cargado de sentidos. Los mitos originarios dan cuenta del deseo de dar sentido a la existencia humana. Relatos de alto contenido simbólico que construyen una interpretación de los fenómenos naturales, dotándola de una carga de significados. Algunos autores interpretaron
los relatos míticos como la instancia primitiva del pensamiento humano, posteriormente superados por el conocimiento científico. El pasaje del mito al logos se consideró el camino de la evolución de la cultura, que en su avance deja de lado las explicaciones originarias para ingresar en el camino seguro de la ciencia. Pero las interpretaciones más actuales rechazan esta concepción para considerar que la estructura mítica constituye un aspecto de la conciencia humana que convive con la racionalidad y con la ciencia, generando interpretaciones de contenido simbólico que dotan de sentido a la vida. A partir de allí, podemos pensar que nuestro mundo no es el entorno natural, sino un mundo atravesado por símbolos, interpretaciones y valores que se tejen en apretada trama. Como señala Cassirer, el ser humano sobrepasa los límites de su naturaleza orgánica y se instala en una nueva dimensión de la realidad. Cito: el hombre ya no puede escapar a su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, la religión constituyen partes de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la complicada urdimbre de la experiencia humana. Para Harari, la realidad imaginada es un sistema de ingeniosas construcciones que hacen posible la vida humana, una compleja red de narraciones posibles a partir del lenguaje, que toman consistencia y entidad, espesor de realidad, que no hubiera sido posible si nos limitamos a hablar solamente de cosas materiales. Las ficciones cobran espesor de realidad y ordenan nuestro mundo, alcanzando una importancia mucho mayor que la realidad objetiva. En la actualidad, la supervivencia de ríos, árboles y seres humanos está determinada por una realidad imaginada. Leyes, naciones y corporaciones, el dinero, operan diariamente sobre nuestras vidas y condicionan nuestras relaciones con los demás y con el mundo natural. Pensemos, si no, en problemas como la tala de los bosques. Las decisiones sobre el mundo físico están subordinadas a la realidad imaginada, a los conceptos que hemos construido. Esto pone de relieve el poder del lenguaje y su potencia operativa. Cito a Harari: la magia del lenguaje convierte al pan en el cuerpo de Cristo y construye sociedades de responsabilidad ilimitada. Fundamenta la fundamentación divina del poder político o el valor de la democracia. Los derechos humanos, un valor fundamental en el mundo actual, que muy pocos se atreven a poner en duda. Sin embargo, constituyen una creación bastante reciente. Se ponen en vigencia en París en 1948, proclamados por la Asamblea General de las Naciones, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos universales, figura imprescindible del derecho internacional, ni siquiera eran imaginados en épocas pasadas, en las que no operaba tampoco el concepto de igualdad entre los seres humanos. Pensemos, si no, en la historia de la esclavitud y más recientemente la larga lucha por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos y en África, que se llevó a cabo entre 1955 y 1968, o la institucionalización del voto femenino, que en nuestro país llega recién en 1947. Se desprenden de este concepto una red de leyes que condicionan la praxis, que ponen de relieve la potencia operativa del lenguaje y su capacidad de crear ficciones que transforman nuestra vida. En la raíz de estas concepciones podemos vislumbrar el cercano parentesco con la concepción de ficción que atraviesa el pensamiento de Nietzsche, para quien el intelecto es un medio para la conservación del individuo y despliega sus fuerzas en la ficción. Cito a Nietzsche: la metafísica, la moral, la religión, la ciencia
Todas ellas son tomadas en consideración en este libro como diversas formas de la ficción. Con su ayuda se cree en la vida, dice en Voluntad de Poder. Para Nietzsche, la metafísica es el resultado de la búsqueda de lo permanente, del absoluto que nos está vedado. Frente a la fugacidad del mundo sensible, perecedero y efímero, la metafísica nos ofrece una especie de consuelo, la promesa de lo permanente, el confort metafísico, como dice James, que nos ofrece la garantía de seguridad que nos permite descansar de la incertidumbre. Ficciones que hacen nuestra existencia más llevadera y conjuran nuestros temores. Cito a James: ¿no son todas nuestras teorías remedios y lugares de evasión? El deseo de lo eterno, de trascender los límites de lo sensible, de perdurar, atraviesan la existencia humana. La búsqueda del amor para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, y más allá de la vida también. El romance del amor más poderoso de la muerte, del cantar de los cantares, da cuenta del deseo humano de la permanencia, de transgredir nuestros límites, de acceder a lo incondicional. Somos seres utópicos, a los que buscamos, los que nos está vedado. Seguramente, bajo el poderoso influjo de Nietzsche, con su magistral ironía, Borges concibe la metafísica como una rama de la literatura fantástica. Se borran en sus escritos los límites entre realidad y ficción, entrelazándose para adentrarnos en la complejidad de la trama de la vida. En esta seductora indefinición entre verdad y ficción se desarrolla la vida humana. Vamos al punto 3, verdades. Hasta aquí hemos propuesto un sentido antropológico del concepto de ficción, entendiéndolo como el producto de la inventiva humana que tiende a dar sentido al mundo de los hechos. Abordemos ahora el concepto de ficción en su sentido más estricto, en su uso más habitual, en el que es entendido como un género literario en donde se despliega con libertad la inventiva del intelecto humano para crear nuevos mundos, para crear mundos nuevos, situaciones inéditas, personajes que nunca existieron, juegos de la imaginación, mundos ficticios, genealogías y lenguajes inexistentes. Sus invenciones no necesitan responder a las reglas de nuestro mundo. Las licencias literarias permiten crear sociedades, países y tiempos. Su reinado es el de la libertad, que le otorgan la ilusión y la fantasía. Los hombres no están contentos con su suerte, dice Vargas Llosa, y para aplacar este apetito nacieron las ficciones. En lo literario, lo contrario del concepto de ficción es no ficción, es decir, aquellos géneros que abordan temas históricos, políticos, las biografías. Lo que me interesa mostrar ahora es otra faceta de la realidad, de la relación entre ficción y verdad. Hemos mostrado que la realidad tiene componentes ficticios. Proponemos ahora que la ficción, y en la imaginación más delirante, aún sin la intención de hacerlo, retrata de manera simbólica algunos rasgos de nuestro mundo real. La literatura es capaz de expresar algunas verdades a partir de los mundos de ficción que construye. Toda buena novela dice la verdad, dice Vargas Llosa. Por delirante que sea, por delirante que sea, hunde sus raíces en la experiencia humana, de la que se nutre y a la que alimenta. Tal vez por eso, fin de la cita. Tal vez por eso nos atrapan las historias, los relatos, porque en la ficción nos vemos retratados, nos identificamos con las pasiones y los sentimientos que describen, nos descubrimos en ella porque materializan nuestros miedos, ilusiones y pasiones. Algunas ficciones dan cuenta de aspectos de la condición humana, con tan sutileza y profundidad que superan a cualquier tratado que pretende indagar sobre las emociones, las contradicciones que atraviesan la existencia humana.
Imposible no nombrar aquí a algunos clásicos. Kafka, Dostoyevsky, Flaubert proponen retratos del espíritu humano. Javier María, Milan Kundera, Sándor Márai, Emmanuel Carrère, algunos autores actuales, sesgados por mi preferencia personal. Las turbias relaciones entre ficción y realidad se ponen de relieve en obras netamente ficticias. En Crónicas marcianas, el rojo cielo de Marte alberga desde lo ficticio un suelo de experiencias humanas con el que no nos costará identificarnos. Fahrenheit, Un mundo feliz, Rebelión en la granja, entre tantos, deben su bien ganada fama a su capacidad de revelar aspectos de la condición humana con una potencia extraordinaria. En estos casos, creo que podemos decir que la ficción devela una verdad. Acá salte un poquito. Como señala Rojo, resulta interesante advertir que las utopías no son relatos meramente imaginarios. A pesar de estar fuera del tiempo y del espacio, se encuentran condicionadas por situaciones históricas, puesto que todas ellas hacen referencia a la situación política y social de la época que las vio nacer. Encontramos en ella reflexiones en torno a los problemas que desde siempre acucian al hombre: la situación política y económica, la familia, la justicia, la educación, la ciencia, la religión, dice Rojo. La historia palpita en el seno mismo de la utopía, reflejando las tribulaciones de una época. Son una transcripción literaria de una dramática realidad. Fin de la cita. Por ello, constituyen una interesante herramienta para reflexionar sobre nuestra sociedad y cuestionar algunos aspectos de nuestro modo de vida. En toda obra de valor literario, la ficción puede operar como un disparador para pensar la realidad. Su estructura simbólica permite resignificar situaciones para descubrir en ella descripciones y críticas a nuestro modo de estar en el mundo, y nos permite revisar situaciones y prácticas de nuestra sociedad que han sido naturalizadas y que llevamos a cabo sin cuestionarlas, y disparar críticas a la falencia de la estructura política y social. Este es el caso de la obra de Tomás Moro, quien a partir de la narración de las peripecias de una sociedad ficticia nos propone una reflexión sobre las condiciones de la vida de su época. Moro refleja los antagonismos y las crisis de la sociedad inglesa, critica sus fallas e injusticias y el deterioro moral. Su utopía es el reflejo de su mirada humanista, que exalta la libertad y cuestiona muchas de las prácticas sociales propias de su época, que según podemos advertir, se replican también en la nuestra. La justicia venal, el abuso de poder, las leyes que se dictan en favor de los poderosos, la intolerancia, la codicia y su inevitable secuela, la pobreza. Francis Bacon, en La Nueva Atlántida, describe una tierra mítica, Ben Salem, en la que refleja el carácter revolucionario de la ciencia moderna, presentando una nueva forma de concebir la naturaleza y el hombre tras el quiebre del mundo medieval y las estructuras feudales. Es una utopía de naturaleza científica y tecnológica que da cuenta del optimismo frente al progreso de la ciencia y la búsqueda de la verdad que convive con la magia y la superstición propios de la época que le tocó vivir. Tomás Campanella, por su parte, en Civitas Solis, escrita en 1602 durante su estancia en la cárcel, se enfoca en una ardorosa defensa de la razón y la libertad en una época signada por la intolerancia religiosa que genera nefastas consecuencias. Los problemas que describen estas utopías escritas hace 400 años son en gran medida los mismos que aún hoy nos asedian. Los temas que en ellas se debaten no solo no han perdido actualidad, sino que nos continúan inquietando y generando debates que no encuentran una respuesta satisfactoria en muchos de los puntos fundamentales para el desarrollo de la vida en sociedad. En la obra de Tomás Moro encontramos, por ejemplo, el cuestionamiento a la propiedad privada, a la que se considera
fuente de injusticia. También un profundo debate sobre la pena de muerte. La obra de Bacon cuestiona el dominio del hombre sobre la naturaleza, mostrando la doble cara de la ciencia. Por un lado, las innegables mejoras que ha traído para la vida del hombre. Por el otro, sus consecuencias nefastas, tema de candente actualidad. La utopía en particular y la literatura en general se nos aparece así como un camino para pensar problemas reales y ensayar nuevas propuestas. Bueno, un último punto para pensar la intrincada trama de la relación entre ficción y verdad. Como sabemos, la trama argumental del Quijote se desarrolla bajo la premisa de la confusión entre realidad y ficción. Alonso Quijano contempla la realidad y la reinterpreta de acuerdo con los tópicos de la literatura caballeresca. Don Quijote no solo confunde realidad y ficción, sino que tampoco distingue la crónica histórica de la ficción de entretenimiento. La sutileza de Cervantes tal vez permite dar cuenta de algo que de hecho ocurre más de una vez en nuestro tiempo. En el ensayo La verdad de las mentiras, Vargas Llosa aborda la relación de las novelas con la verdad y resalta la recurrente pregunta que se le hace a los novelistas acerca de qué porcentaje de sus historias relatan hechos reales. Lo que me parece interesante es el hecho de que los lectores están dispuestos en gran medida a creer en la verdad de estos relatos, a pesar del rótulo de ficción que claramente corta los lazos con la pretensión de reflejar la realidad. Como un ejemplo de lo que ocurre en Fahrenheit, La ciudad y los perros de Vargas Llosa fue quemada por considerarse injuriosa contra el Colegio Militar Leoncio Prado de Perú. La tía Julia, el escribidor, generó la ira de su primera mujer, que se sintió inexactamente retratada en ella. Lo mismo le ocurrió recientemente a Emmanuel Carré. Es sabido que a diario llegan numerosas cartas a la calle Baker 221 dirigidas a Sherlock Holmes, que en muchos casos le piden ayuda para resolver algunos enigmas. También relatan muchos actores que han realizado papeles de villanos que en ocasiones reciben recomendaciones de mejorar su conducta y también algunos insultos y agresiones. Escribo ficción, dice Claudia Piñeiro, y la ficción es mentira. Necesita aclarar después del revuelo que causó la reciente serie El Reino. Desconfiar de la no ficción, creer en la ficción. Operaciones opuestas y complementarias que dan cuenta de la complejidad del mundo humano, que se construye en la intrincada trama que entreteje los relatos y los hechos. Esto me hace pensar y retomar la propuesta con la que empezamos de Rojo, que somos seres de ficción, homos utópicos. Nada más. Muy bien. Bueno, dejo de compartir pantalla. Y bueno, preguntas ahora, estaríamos abiertos a varias cuestiones. Yo estoy primero, saben, por ley. Y después lo veo que Martín ha levantado la mano. Y sí, después, bueno, y después tú y yo, Martín, y después así. Y yo, bueno, no, mentira, yo una sola vez. Bien, a mí me gustaría esto. Yo me acuerdo que leí una vez una frase de Enrique Lynch, muy polémico, claro, que decía, real, efectiva o imaginariamente, lo tenemos todo. Entonces, ahí en el chat te lo pongo a mi frase, que si como dice Enrique Lynch, real, efectivo, imaginariamente lo tenemos todo, también es cierto que no tenemos nada, ¿sí? Es decir, la pregunta es, digamos, me parece que la cuestión de si todo es ficción, la ficción de la realidad de la ficción, y muy interesante, pero hay un costado que yo veía en la utopía que
que quisiera que me aclares que sí, en tu idea, toda ficción es política. Y si de alguna manera, y en ese sentido hay, bueno, las distopías son utopías, también vos lo has nombrado ahí también, ¿sí? La utopía era una sociedad como la de Moro, era esclavista, probablemente muy cruel. Entonces, eso me parece interesante preguntar, ¿sí? No sé si toda ficción es política, es una pregunta o una afirmación. No, no, te pregunto porque de alguna manera vos has ido por el lado de la ficción y entonces es como que ha presentado, bueno, con Harari, por esta cuestión de que en el fondo es un cientificista, me parece bastante fuerte, pero la idea de que, bueno, las ficciones son útiles, ¿verdad? Y que las ficciones tienen una categoría, de alguna manera, y que no se puede distinguir muy claramente entre la Iglesia Católica y, y el dinero, por ejemplo, ¿sí? Pienso, porque todo es ficción, el valor de la ficción, eso está claro. Pero ahora, si la cuestión es que, o la pregunta es si toda ficción, porque la utopía tiene un componente político, ¿verdad? En el sentido entonces, me gustaría saber si es que, porque a mí todas esas expresiones que todo es político, me parece que borran un poco una distinción necesaria, que es entre lo que es político y lo que no es político, entre lo que es ficcional y lo que no es ficcional, aunque juguemos con las categorías, ¿no? Y en el caso particular de la utopía, por ejemplo, diríamos que Marx y Engels eran tenían una utopía no utópica, ¿no? En el sentido de que buscaban plantear de que la realización de otra sociedad tenía que ver no con imaginar y digamos, hacer abstracción y pintar el mundo que uno quiera, sino desarrollar las potencialidades objetivas que hay en el mundo. Entonces, Bien. ¿cuál es la diferencia entre la ficción y la realidad ahí? Porque si no, caemos como Lynch, que tenemos todo, porque todo es algo, ¿verdad? A ver si me sigue. O sea, todo es algo, la novela es algo, y algo dice, y ahí está. Y todo es algo. Ahora, todo es algo y todo es algo de igual, digamos, categoría, y eventualmente todo es algo político. O sea, eso es lo que me interesa. Yo diría que no. O sea, desde mi punto de vista, no toda ficción es política. Justamente acá, sin marcarlo tal vez la distinción, pero sí yo advertía que había como dos niveles diferentes de ficciones y que creo que las dos operan en la vida humana. Algunas construcciones que tienen esa fuerza de instalarse como realidades en lo político, en lo social. Me resulta interesante esta idea del Estado como una ficción y todas las consecuencias que tiene en la vida esta imagen de los exiliados que están tratando de huir y un límite imaginario en la tierra que muchas veces no es el mar, ni un río, ni una montaña, los detiene, ¿no? Entonces el límite ficticio cómo opera en la realidad y en ese caso es político. Claro, pero yo decía, Pero en este sí, caso puntual, de que la ficción, digamos, la ficción puede ser una oportunidad de transformación o puede ser también una aspirina para que no cambie nada, ¿no? A exacto, eso me refiero. tiene mucha fuerza. La ficción se instala. Me parece interesante esa idea de que la realidad imaginada, esta que propone Harari, tiene más fuerza que la realidad objetiva, porque también me gustaba marcar eso, ¿no? Estos pensadores no creen que todo es imaginado y todo es ficción. O sea, hay una realidad objetiva, los árboles, los bosques, las montañas, tienen una realidad, pero la decisión sobre lo que pasa con esa realidad objetiva, lo que pasa con los seres humanos, depende de ficciones, de conceptos de democracia o de un poder político más fuerte. Ahí estamos en el plano de lo político y me parece que la ficción tiene una potencia que es interesante advertirla, porque si queremos cuestionarla, tenemos que hacerlo desde reconocer que estas son creaciones humanas. Y ahí diría Rorty, en la medida en que son creaciones humanas podemos cambiarlas también, ¿no? Entonces, no necesariamente eso nos lleva a un estatismo. Pero sí creo, y he tratado de mostrar eso, que hay
otro ámbito que tiene que ver más con la existencia individual o particular, estas ficciones desde las cuales construimos el sentido de nuestra vida. Damos valor a una cierta clase de cosas y no a otras. Entonces ponemos mucha energía en eso, y en ese caso me parece que no son tanto políticas en el sentido de decisiones sobre comunidades, sino ficciones que también tienen que ver con el ámbito de ese sentido de la vida individual, ¿no? Por eso, no sé, me parecía interesante esto de esas construcciones que permiten hacer nuestro mundo más habitable. No sé, se me ocurre pensar algunos conceptos diferentes como la vida después de la vida, y que trabaja mucho eso James con esos consuelos metafísicos que, bueno, no tenemos ninguna seguridad, pero nos permite procesar el dolor de la pérdida de un ser querido o vivir de determinada manera. O esto que me parece que es bastante cotidiano de pensar en estas utopías del amor para toda la vida, cuando, bueno, muchas veces la vida nos va mostrando que esto no existe, y sin embargo la confianza de seguir apostando, ¿no? Entonces ahí me parece que estamos no en el plano ya de lo político, sino de lo individual, pero creo que funcionan esas ficciones, ¿no? Cómo nos desilusionamos, no sé, o la amistad, la amistad como un valor, la amistad para siempre, que nuestro amigo en el que depositamos la confianza no nos va a traicionar nunca. Y bueno, muchas veces la vida nos demuestra que esto no es así, pero sigue vigente ese deseo, ¿no? Ese deseo, me parece que el deseo de la permanencia es muy fuerte en el ser humano, y en el fondo puede ser una ficción. ¿Qué? La realidad nos patea, como dicen. Pero la realidad nos patea y seguimos creyendo lo mismo, ¿no? Vamos a seguir confiando. Interesante pensarlo. A ver, le demos a la... Entonces bueno, miren se ha ido Martín. Tiene que irse. Estaría levantando la mano Víctor y Javier y María. Bien. Y hay una pregunta en el chat de Augusto. No. Vitek o Javi. Me da igual, Vitek, adelante. Vitek. Si no, pregunto yo. Le damos tiempo a Vitek. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Pero sí, yo. sí. Dale. Sí. Okay. Perdón, tenía algunos problemas técnicos aquí. Pues sí, muchas gracias por la charla, sí, muy bonita, muy profunda, muy abierta a diferentes significados. Yo solo tenía algunas preguntas, sí, que apunté y se me fue. Bueno, la palabra ficción, por ejemplo, ¿no? Tiene un significado en la literatura, ¿sí? En la estética en general. Eso me queda muy claro, y en la cultura argentina, literaria argentina, conocemos, por ejemplo, el fenómeno de Borges y el juego, que él usa ficción, por ejemplo, en un poema sobre Quijote, precisamente, y Cervantes, sí, es sobre que alguien sueña a alguien, y este alguien sueña a alguien. Entonces dice Borges, sí, Cervantes soñó a Alonso, el bueno, Alonso Quijano el bueno, Alonso Quijano el bueno soñó al Quijote, ¿sí? Y entonces la sugerencia de Borges es quien soñó a Cervantes, y seguramente Borges soñó a Cervantes, pero ¿quién soñó a Borges? ¿Sí? Esto es un juego con ficciones de Borges, y más o menos entendemos de qué se trata. Pero Cristina, en tu charla aparece una frase que precisamente apunté que no entendí muy bien, que dijiste que las ficciones almacenadas cobran mayor importancia que la realidad objetiva.
Sí. Pues mi pregunta es precisamente sobre esto, ¿qué entiendes aquí por realidad objetiva? Y segunda pregunta sobre otra cosa, ¿no? Habían dos misioneros, por ejemplo, quienes visitaban a los indios Ona y a la Caluf cuando todavía existían en Argentina, ¿no? En la Tierra del Fuego. Y entonces ellos decían, mira, estos indios tienen religión y además esta religión se parece a la nuestra. Y además dicen, no existe ningún pueblo en el mundo que no tenga religión. Todos los pueblos del mundo tienen religión. Sí, entonces, mi pregunta es si los relatos religiosos tú cuentas entre las ficciones. Sí. Y la tercera pregunta tiene que ver con lo que dices sobre la vida humana, la existencia humana, que parte casi esencial de esta vida humana es utopía, son ficciones, ¿sí? Y esperanza. En el contexto de Wittgenstein, esperanza es parte del modo de vida humana. Sí. Mi pregunta es, ¿qué vas a decir sobre cómo vas a interpretar, por ejemplo, el caso de alguien quien quiere perder o alguien quien advierte a alguien a que debe de perder esperanza? Si recordamos la entrada al infierno de Dante, la Divina Comedia, que dice, ustedes que entren aquí, que pierdan, que dejen la esperanza. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué significa para ti esto? Muchas gracias. Bien. Gracias, Vitek. Voy a tratar de responder. Con respecto a la primera, esta idea de que las ficciones, entendidas al modo político, como estaba preguntando recién Santiago, y bueno, y tal vez entendidas en el modo existencial también, ¿no? Como que toman más poder que el mundo objetivo. Esta idea de que el mundo objetivo estaría conformado, por ejemplo, por la realidad, la naturaleza, los árboles, los bosques, los ríos, y cómo el destino de esos objetos materiales que tienen una subsistencia real que vemos, en realidad el destino está supeditado a las decisiones que se toman a partir de realidades imaginadas. Esto que yo decía, esa diferente concepción de la naturaleza y el imaginar un sentido de la naturaleza que es una materia prima que está ahí para que los seres humanos la usemos, nos sirvamos de ella, que me parece que es la concepción que ha atravesado todo el desarrollo de la historia de la humanidad. Entonces hemos podido talar bosques. Y se me ocurría esto con relación a un incidente que no hace mucho hubo entre Argentina y Uruguay, en la que se instalaron empresas papeleras muy contaminantes de todas las aguas que separaban un país del otro. Entonces, las decisiones que se tomaban de cómo se iban a talar esos bosques y la enorme contaminación que se produjo en el agua, en realidad entonces el destino de esos objetos materiales, pero tengo que ir a... ¿sí? Dependía de realidades imaginadas, de la idea de progreso, de la idea de generar mayor riqueza para diferentes empresas o para diferentes países, ¿no? Entonces ahí me parece que estas concepciones, y frente a eso los ambientalistas, dándole otro sentido a la naturaleza, tratando de hacer revalorizar todo esta riqueza de recursos, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta sería, ¿qué es el mundo natural? ¿Es una fuente de recursos y de progreso o tenemos que preservarlo? Y entonces la decisión de lo que pasa con el mundo está supeditada a esos valores que le ponemos a la realidad, ¿no? Entonces, otro mundo que se genera, que en realidad, me gusta a mí esa idea de Harari, que en realidad son ficciones. Imaginamos una idea de progreso, bueno, y el dinero mismo como una construcción humana, en tanto no pertenece al mundo natural, ¿sí? Y esto es finalmente lo que mueve las decisiones políticas.
No sé si eso va quedando más claro por ahí. Después preguntaba si pondríamos dentro de las ficciones los relatos religiosos, y yo personalmente sí, lo pondría también. Ahí como una ficción que da respuesta a otro tipo de necesidades humanas, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de William James de un confort metafísico, y el mismo James reflexionando sobre la utilidad de los relatos religiosos que nos dan un consuelo a nuestra vida. Lo que me parece maravilloso de James es que él es religioso, porque esto tal vez es mucho más fácil decirlo desde una postura de que no somos personas, no seamos personas religiosas, ¿no? Pues yo personalmente no lo soy. Entonces me resulta mucho más fácil pensar que esto es una construcción para dar sentido a la vida, y en la medida que hay distintas respuestas, como puede ser el budismo o el cristianismo, pienso que son como algún tipo de construcciones sociales que responden a esa necesidad de dar un sentido a la vida, incluso de dar preceptos morales. Pero lo que me parece realmente extraordinario es que William James, siendo religioso, asuma que esto puede ser una construcción que permita darle sentido a la vida. Y la última pregunta me parece la más desafiante, ¿no? ¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza? Esa parte me parece que no la había pensado, y realmente me parece que es muy interesante volver sobre eso, porque es verdad, yo me he enfocado más en esta idea del ser humano como permanentemente esperanzado por un lado y por el otro, porque creo que funciona mucho, ¿no? Aferrarse a la vida y defender la vida aún en situaciones terribles. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, siempre tenemos una expectativa de un futuro mejor, o que las cosas van a salir mejor, y cuando nos vamos desilusionando, me parece que siempre aparecen pequeños salvavidas, como nos vamos aferrando a esas pequeñas luces que aparecen a veces en los momentos oscuros, ¿no? Entonces, por ahí me parece interesante, y preguntarme sobre qué pasa cuando se pierde toda esperanza, y tal vez preguntarme si es posible, porque creo que a veces, aunque esté todo perdido, hay como una pequeña esperanza, ¿no? Me gustaría como tal vez pensarlo situado en algunos casos de situaciones terroríficas. La que me viene a la mente, que es una historia que a mí siempre me conmovió mucho, es la de los sobrevivientes de los Andes, cuando caen, lo deben conocer, al episodio de algunos uruguayos, un equipo de rugby uruguayo que cae en la montaña, en los Andes, y el relato de ellos es muy impresionante, cuando al principio ellos tenían esperanza de que los rescaten en una situación terrible, con el avión totalmente destruido, ha muerto más de la mitad de las personas que viajan en él, pasan situaciones de frío tremendo, de miedo, con aludes que matan a la mitad de los que ya quedaban, y el relato de ellos es muy impresionante, cómo se desesperanzaban, pero momentáneamente. Inmediatamente volvían a pensar, no, pero el avión va a venir, alguien nos va a venir a rescatar, y cuando parece que se pierde toda esperanza, creo que llevaban 2 meses ya en esta situación, la idea de que 2 de ellos salgan caminando a buscar ayuda, que realmente es una cosa, podríamos decir, totalmente absurda, salir caminando en ese lugar tan inhóspito, sin ropas apropiadas. El relato es tremendo, ¿no? Como se ponían todos los pares de medias para poder tratar de caminar en el hielo, y entonces todo el grupo esperanzado en que ellos van a llegar. Entonces, no sé, me hace pensar que cuando parece que ya no hay más esperanza, alguna más vuelve a aparecer, ¿no? Lo voy a pensar, y desde lo que vos comentaste del infierno del Dante. Sí, es posible perder toda esperanza. Bueno, espero haber respondido. Sí, 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 muchas gracias, Cristina, muchas gracias. Y sigamos pensando si es posible perder toda esperanza. Sí, 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 es posible. Sí, claro. Luego te cuento otra historia. Gracias por esta. Sí. Bueno, después de esta esperanzadora, digamos, charla, Javier.
Muy bien. Nada, Cristina, es que ha sido una charla muy, muy sugerente. Me ha despertado así muchas cosas, con lo cual casi voy a hablar por aquello de que me siento obligado a que haya feedback y corresponder también de alguna manera. Y supongo que va a ser una pregunta así un poco intempestuosa, difícil de entender, pero bueno, tú disimula como si vamos a trabajar con la ficción institucional de que me vas a entender una pregunta seria e intenta responderme seriamente. Me voy quizás a la parte que a mi modo de ver me pareció como la más radical o más arriesgada. Cuando dices hay alguna cosa más, bueno, pues eso, más arriesgada, que es cuando sigues un poco siguiendo las líneas de William James por un lado, y aquello que toda realidad es construida, siempre es ficticia, y de Nietzsche por el otro, sí, todo aquello de que, bueno, siempre que utilizamos el lenguaje ya estamos falsificando, ficcionalizando, sí. Claro, yo tengo que decir que, por un lado, el recurrir, digamos que ahí parece que estás proponiendo que, vamos a decirlo así, la capacidad lingüística es igual a la capacidad de imaginarse cosas y que todo el lenguaje es ficción y que siempre estamos proyectando en la realidad pues cosas, sí, de tal manera que la ciencia no funciona de una manera muy distinta como funciona la literatura, por ejemplo. O sea, decirlo así, voy a exagerar a lo mejor todavía más tu no llamarle tesis, pero tu sugerencia ahí en ese momento, como que estamos diciendo eso. Y ya digo, por un lado me parece que el remitir la explicación de la capacidad lingüística de los seres humanos a la imaginación, a la capacidad imaginativa, me parece muy interesante, muy buena, y desde luego hay pistas de esto en Wittgenstein, que insiste muchas veces en esto de la capacidad de ver cómo, de imaginarse, como algo importante. No sé cómo decirlo, también puede ser bueno para naturalizar de alguna manera la capacidad lingüística. Para decir, mira, en realidad tampoco eso es ninguna capacidad de captación de formas, ¿verdad?, abstractas, ideas, cosas ahí, estructuras en el mundo y esa cosa de la historia vieja, sino que realmente lo estamos imaginando. Es una cosa que podemos hacer los humanos, que es imaginar las cosas cómo pueden ser, ¿sí? O cómo puede ser detrás de lo que estamos viendo, o cómo podrían ser de otra manera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, que de alguna manera, pues que cuando estamos pues, diciendo que, no sé, pues estamos haciendo una hipótesis científica, pues estamos imaginando que algo podría ser así. Quizás cuando estamos tomando una decisión política o estamos haciendo una deliberación en general, práctica, pues estamos imaginando si pasara esto, si pasara aquello, que pudiera pasar en otro lado. E incluso pues vamos a llegar al punto ese radical que tú llegas, o que me parece que Nietzsche, o por lo menos Nietzsche claramente llega a decir, bueno, mira, cada vez que decimos, yo que sé, que el sol es pues, esférico, o que tenemos dos manos, o que las manzanas son verdes, o todo lo que sea, también estamos de alguna manera imaginando, porque el sol no tiene una forma cilíndrica, se pasa allí seriamente, no sabe ni dónde empieza ni dónde acaba, es un efecto además óptico en el fondo de lo que nos llega a nosotros, etcétera, etcétera. Es decir, es también algo en lo que se está pasando lo mismo que pasa en el texto de ficción, el texto literario, o sea, aquello de la suspensión de la descreencia, por decirlo así, de Coleridge. ¿Sí? Tratamos algo como si fuera distinto de cómo es, a sabiendas de que sabemos que no es así. Vale, pues debería llegar, hasta digamos, me atrevería yo también a seguir ese camino, pero veo un riesgo, o veo un doble riesgo. Por un lado, que si lo llevas a tal extremo, o sea, si lo llevas al nietzscheano, decir, mira, cada vez que decimos que esto es como esto, ¿verdad? Que esto le llamo manzana porque es igual que esta otra cosa que el otro día le llamé manzana, pues ya estoy imaginando, porque son distintas, no tienen nada que ver, etcétera, etcétera. Y es que, claro, si todo es ficción, al fin y al cabo una ficción no deja de ser algo que es no real, ideal. Con lo cual no dejo de ver como que ahí en el fondo ficcionalismo, vamos a decirlo así, es casi igual a idealismo. Idealismo, pero al sentido platónico. Es decir, en el fondo es decir, mira, es que en realidad de lo que hablamos y de lo que nos interesa, donde está el lenguaje y las cosas y la ciencia y la literatura y la deliberación política es ahí, en el mundo de las ideas, el mundo de las entidades abstractas, yo qué sé, sí, fuera de este mundo en el fondo. De hecho, es curioso, pero últimamente en filosofía analítica, si tenéis suerte, ni siquiera esto resulta familiar, pues está bastante de moda eso que llaman ellos ficcionalismo. Y, por ejemplo, en filosofía de la ciencia, para explicar que las teorías científicas, todas ellas son ficciones. Y ficciones quiere decir que versan no sobre entidades reales, sino sobre entidades abstractas. Claro. Entonces, por un lado veo ese peligro, que claro, como bien me conocéis, yo el idealismo debe ser lo que más pirria y más nervioso me pone en el mundo. Con lo cual, creo que ahí hace falta por lo menos algo más. Es decir, sí, quizás puedes decir que la capacidad que tenemos los humanos de
utilizar el lenguaje, ¿sí? De relacionarnos con el mundo, con otras personas y con nosotros mundo a través del lenguaje, tiene que ver, ¿sí? Sale de alguna manera, está conectado con nuestra capacidad para imaginar y para también tomar como real o tratar como real algo que en realidad no creemos que sea real, pero hace falta algo más, es decir, ¿cómo somos capaces de ser productivos con eso? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre las ficciones literarias, o si quieres, aquellas en las que la finalidad es puramente, bueno, pues hombre, también la finalidad, ojo, la segunda parte de tu conferencia no la olvido, a veces hay una funcionalidad cognoscitiva, ¿sí? Y transmitirte ahí ideas y reflexiones importantes, por ejemplo, políticas, pero bueno, en las que digamos que yo estoy usando eso a partir de la suspensión de la descreencia y ahí me quedo, es decir, en un momento estoy eso como proyectando la realidad, y otras, las ficciones científicas o las, no lo sé, o las prácticas o las, si quieres, las compartimentales en las cuales algo distinto estamos haciendo, es decir, algo está ahí interviniendo cómo son de hecho las cosas en esa jugada. Entonces, eso por un lado, ya sé que esto es muy difícil de que se entienda lo que quiero decir, ni siquiera yo me entiendo bien, pero quizás por otro lado, ¿sí? o la segunda pregunta, la primera pregunta, si quieres que la responda, es algo así como, bueno, vale, pero no, digamos, hay algo en las ficciones, por decirlo rápido, literarias, ¿sí? O cinematográficas o lo que sea, que comporte con el discurso ese no ficticio, con el fáctico, ¿sí? Algo entre el discurso ficticio que comparte con el discurso fáctico, el científico, etcétera, etcétera, y que es importante para entender el discurso fáctico, pero mi pregunta es, también tiene que haber una diferencia, ¿sí? También tiene que haber algo que segregue el discurso fáctico del discurso ficticio en general, ¿sí? Esa es mi pregunta. Y la segunda pregunta es precisamente por esto de la naturalización del lenguaje, que es algo que, ¿verdad?, bueno, pues a mí personalmente me preocupa, me interesa, es decir, esto de que la capacidad lingüística no sea algo que viene de otro lado, que aparece de otra parte, pues eso, el peligro que yo veo del ficcionalismo extremo que nos lleva al idealismo, como es que tenemos otra capacidad de ver otras cosas, de percibir otras cosas que no están en la realidad. Quizás ahí creo que una buena vacuna es siempre en buscar las similitudes, los parecidos y la cercanía con las conductas animales. Y en ese sentido yo critico a Wittgenstein también, tengo que decirlo, lo digo porque tú empezaste precisamente citando a Wittgenstein en este punto, que me parece que a veces se exagera con esto de poner el lenguaje como lo peculiar del ser humano, como si eso que hace que esta forma de vida sea tan distinta, etcétera, etcétera, a pesar de que, por supuesto, eres naturalista y siempre quiere remitirnos a la historia natural de la especie en la que esto surge, sí, no viene de otro lado, todo esto ya lo sabemos, pero me parece que ahí es más útil marcar las analogías y los contactos. Y yo estoy pensando ahora, por ejemplo, mi gato yo reconozco muchas veces la actitud de esperanza, de esperar. ¿Cómo que no? Que a mi gato cuando llego por la noche y entro a la puerta está esperando que le dé de comer, pero es que si lo noto, si hasta me lo está dando señales, se va directamente el plato. Es decir, es capaz de representarse eso o jugar con esa ficción creativamente o como quieras. Es más, yo estoy convencido de que mi gato se imagina que yo soy de alguna manera, yo y Loli somos sus padres, ¿sí? Nos ha visto desde que tiene memoria y nos trata como si fueran sus padres. A veces me da la impresión de que se imagina, yo qué sé, pues cuando ve sombras, imagina que ahí hay unas palomas o cosas así parecidas, y hasta estoy convencido de que él se imagina que yo soy el responsable del tiempo, del clima meteorológico, porque cuando hace mal tiempo siempre se me queja, como diciendo, cámbiame esto, no quiero mal tiempo. Es decir, que quizás la capacidad de imaginación sí es más próxima, sí que es algo que podemos, en un bebé, por ejemplo, fácilmente podemos entender que le esté teniendo sueños, imágenes, visualizaciones, que a un momento se forme ideas, ¿sí?, sobre cosas que están pasando allí, que tenga también esperanzas, una vez más, esa proyección hacia el futuro, por lo tanto, del rostro de Jano, pero quizás lo que no hacen tan bien como nosotros es el manejar productivamente esas imaginaciones, esa capacidad imaginativa. Un poco me voy. Entonces, esta segunda pregunta es, bueno, de acuerdo, la imaginación vamos a ponerlo como algo específico de los seres humanos y que es lo que permite que de alguna manera tengamos lenguaje. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué tipo de imaginación? ¿Hay alguna imaginación especial que tenemos los seres humanos? ¿Hay algún tipo de facultad especial de imaginación que no tienen los animales y por eso no tenemos... ellos no tienen lenguaje? O más bien podemos decir, que es como yo lo quiero ver, no, tenemos la misma facultad de imaginación que los animales,
quizás más desarrollada, porque tenemos más capacidad cerebral, simplemente que la usamos de manera distinta. ¿Sí? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Vale, perdón por esta pregunta tan larga, tan extraña y tan confusa, pero debo decir que me ha sido muy útil tu charla y hasta me ha sido útil intentar hacer esta pregunta. Gracias por la paciencia. Creo que la pregunta ha sido como una reflexión, por eso larga, pero en el fondo no es tan confusa, he entendido claramente lo que planteas. Entonces voy a decir un par de cosas. Con respecto a la primera, la preocupación entre qué diferencia hay entre el discurso literario y el discurso fáctico o el discurso de la ciencia, que de hecho es como que al tratar estos temas siempre aparece, ¿no? Yo creo que acá la primera elucidación que voy a hacer es que hay una mirada epistemológica y una mirada antropológica. Desde la mirada epistemológica siempre la intención está más en dividir y en clarificar, y me parece que es válido, ¿no? Entonces, el discurso de la ciencia siempre va a ser el que apueste más a decir, bueno, pero esto es diferente, esto no es ficción. Bueno, con respecto a eso, me parece como muy interesante algunas observaciones del propio Einstein, ¿no? Que en su libro La física aventura del pensamiento, y bueno, no sé si en otras ocasiones, pero en este libro que es de divulgación, es muy interesante porque él lo que más, la facultad que más valora del ser humano con respecto a la ciencia es la capacidad de imaginación, como frente a mismos datos o mismos hechos, algunos científicos proponen nuevas teorías y él lo asocia a la inventiva humana justamente, ¿no? Todos han visto la luz o tal vez con el microscopio electrónico ven ciertas cosas. Y es facultad de la imaginación de proponer nuevas teorías. Entonces, ahí hay como un cierto vínculo con esta idea de ficción, y que es muy impresionante porque en uno de los capítulos del final, él hace algunas referencias a la invención de los términos científicos. Dice, entonces, inventamos partícula, quark, como también hemos inventado términos como caballo o árbol. Es muy impresionante porque ahí parece casi acercarse como al parentesco de Nietzsche, ¿no? Entonces, pensar en la imaginación en ciencia resulta interesante. Pero yo sí creo que el discurso literario es diferente del discurso científico, justamente porque en el literario hay como una asunción de la posibilidad de imaginar y de hablar de ficciones. En cambio, el discurso de la ciencia sí pretende mantenerse dentro del plano de la verdad, reflejar la realidad. A mí, para esa distinción, me parece Wittgenstein la propuesta más rica, pensarlo como juegos de lenguaje diferentes, con reglas diferentes. Entonces, el discurso científico, por más que utilice la imaginación, está gobernado, está siguiendo pautas y reglas muy diferentes que lo que puede ser un discurso simbólico, un relato simbólico, un relato mítico o un relato religioso. Como me parece a mí, ahí me suma a mí muchísimo con claridad esta idea de juegos de lenguaje con reglas diferentes. Entonces, sí hay diferencia, por lo menos en la intención, diría yo. No sé si en el resultado, pero la intención del lenguaje científico tiene unas reglas, la intención del lenguaje simbólico tiene otras reglas, ¿sí? Sí me parece interesante mostrar que no son absolutamente diferentes y que tal vez en el lenguaje científico, creo, no tal vez, sino yo creo que juega un papel importante la imaginación, y que tal vez en el lenguaje literario juega un poco esa aspiración a la verosimilitud, ¿no? Entonces, como diferentes, pero tal vez con algunos matices, ¿no? Me gusta ver ahí la beta antropológica, siempre poniendo esa impronta. Entonces, bueno, eso con respecto a la primera pregunta, ¿no? No sé si te sirve. Y la segunda, pues me da para seguir como hablando y
dilucidando mucho más, porque son, me parece que temas que son bastante ricos, pero bueno, como para hablar también, por ahí dar espacio a las otras preguntas, corto acá. Y la segunda, que es algo que a mí me apasiona, esta pregunta por si hay una continuidad o una diferencia radical con respecto a los animales y al lenguaje. Bueno, ese es uno de los temas que siempre aparece porque yo doy antropología y arrancamos de la definición, vieja definición aristotélica del hombre como el animal dotado de logos, en su traducción como razón, en su traducción como lenguaje. Y esto es algo que ocurre absolutamente todos los años cuando yo digo que el hombre entonces es el animal dotado de lenguaje. Nunca falta alguien o varios en la clase que levantan la mano para decir lo mismo que dijiste vos. Pero mi gato me entiende, pero mi perro. Entonces, me parece que es interesante y que da cuenta de que vamos validando las cosas que estamos diciendo de acuerdo a la propia experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo personalmente uso esta propuesta de la hermenéutica que en realidad, coincido con vos, es superadora a la propuesta de Wittgenstein, porque también me parece que tiene que ver tal vez con épocas, ¿no? Me parece que el pensamiento contemporáneo cada vez más va marcando la cercanía con el mundo animal, cuando, esto lo dice muy bien Agamben, tradicionalmente hemos tratado siempre de marcar la diferencia, de cortar los vínculos y del hombre definirse a sí mismo alejándose de lo animal, y en el pensamiento contemporáneo parece haber como una restauración de ese vínculo y de mostrarlo. A mí, personalmente, yo también apuesto por la continuidad. Somos una especie que ha complejizado elementos que ya estaban ahí presentes. Y el lenguaje de la comunicación parece ser un lenguaje que compartimos con las especies animales. Son interesantísimos los ejemplos y los nuevos estudios. Parece que las ballenas y los delfines tienen sistemas de comunicación bastante complejos. Entonces ahí estaríamos compartiendo algunas funciones. Me parece por eso una postura superadora a lo de Wittgenstein, esta justamente la de Harari, que habla de que la particularidad del lenguaje humano es la posibilidad de hablar de algo que no existe. Por eso ahí la imaginación. Me gustaba esa cita que he puesto que dice, los animales pueden decir, ahí hay un león, como hay todo un estudio sobre unos grupos de monos que tienen un lenguaje muy avanzado, que tienen determinados sonidos para avisar si hay un peligro, si viene algún animal, otro animal a atacarlo, y diferencian si ese animal, si el peligro viene por tierra, si es un animal carnívoro o si es un pájaro. No sé si son águilas lo que hay ahí. Entonces tienen diferentes sonidos. Entonces ahí está el proceso de comunicación. Pero me parece esa frase bien contundente, pero ningún animal puede decir el león es el espíritu que protege a nuestra tribu. Entonces eso de hablar de cosas que no existen, suponemos que le está vedado a las especies animales. Sí pueden comunicarse, pero pareciera que no pueden generar estos sistemas, y también lo trabaja de esta manera la hermenéutica, que ya no cambia esa definición y no dice que el ser humano es un animal dotado de lenguaje, sino un animal simbólico. Esa condición de construir símbolos, esa función es una función del lenguaje diferente a la comunicativa, sino crear símbolos parece estar vedada al resto de las especies animales. Entonces esas precisiones sobre cuáles serían las capacidades, de alguna manera para explicar este mundo humano que realmente es tan diferente al mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ese lado, las construcciones. Y un último elemento, pero que me parece que no es menos interesante, es que los animales generan funciones mucho más avanzadas del lenguaje en contacto con los seres humanos. Esto hay muchos estudios, entonces no es lo mismo el perro que convive con uno y que nos escucha hablar, y cuántas veces les hablamos a ellos, ¿no? Ellos no solo nos escuchan, sino que les decimos, y cómo incorporan nuevas facultades que no están presentes en las especies
de los mismos animales que están en estado de naturaleza. Todas las experiencias de la adquisición del lenguaje, por ejemplo, de los chimpancés o de los simios, que son impresionantes, pero que se desarrollan en experiencias de laboratorio, o chimpancés que viven con humanos. Entonces se habla de una humanización de los animales también, como que tienen capacidades que en estado natural no se desarrollan. También ahí para seguir pensando, ¿no? Me parece. Le pasemos a Ceci no si quiere hablar o mentir, que sería una habilidad superior, ¿verdad? Sí, perdón. Estaba viendo el chat. No, si quiere. Javier, contéstale si quieres. Que no sé si tampoco quiero monopolizar. Sí, simplemente que sí, que me parece muy importante ese dato de los animales que conviven con los humanos, sobre todo que son criados entre humanos, que adquieren capacidades lingüísticas increíbles, vamos, porque, digamos, es una pista de esto que decía yo, que en el fondo no es que haya facultades o disposiciones diferentes, algunas las hay, evidentemente, ya solo la capacidad de procesamiento cerebral es distinta, sino más bien a lo que es el uso que se hace de eso, ¿verdad? Y sobre todo lo que tiene que ver con lo que se transmite eso somáticamente, eso que llamamos cultura, educación, tradición, etc. Sí. De todas formas, también, que creo que lo señaló Santiago, ojo, los animales sí son capaces de mentir, eso es una cosa que se encuentra muchas veces en los etnólogos, y son también capaces de hacer bromas, pueden figurar algo que no es el caso, y a partir de ahí puedes ver comportamientos que son similares al humor nuestro, ¿no? Venga, gracias, perdón. Adelante, Cecilia. Ahí me surgió la duda ahorita que dijiste eso, ¿cómo hacen eso de figurar cosas que no existen? Pues, por ejemplo, pues esto, no me acuerdo ahora que el nombre del gorila, ¿no? De estos que aprendió no sé cuánto vocabulario con botones, etcétera, o estos que hacen con fichas y hacen cosas como engañar a otro, por ejemplo, bueno, pero son dos casos distintos. Un caso es engañar a otro gorila poniéndole allí algo, pues imagínate, una cáscara de plátano vacío para que vaya y coge, piense que hay un plátano y luego vea que no lo hay. Cosas así. Y en el otro caso hay bromas como del tipo, pues imagínate, entra el cuidador, el que le enseña las cosas, y el otro le dice algo así como, tengo hambre, y luego no tiene hambre, y se ríe. No es exactamente así el asunto, o le llama al otro, estás feo, ¿sí? O le dice, estás negro, o cualquier cosa. Se le dice cosas que no son reales, ¿sí? Y luego ves una conducta del gorila como diciendo que lo estaba diciendo de broma. Lo hablo de mucha memoria, así muy de memoria, con lo cual no va a haber mucho caso. Es mejor que varios de mis chistes, digo, hasta el gorila ese, ¿no? Son muy interesantes esas experiencias, pero justamente son experiencias de laboratorio. Hay como un registro de unas chimpancés que parece que todos los días iba a la científica que las estudiaba. Sí, le cuento esto porque yo también estaba interesada. Y cómo las monitas habían ideado como un sistema, cuando sale la científica, le roban la cartera, le sacan el lápiz del labio y se pinta. Entonces, cuando viene la científica, dice, bueno, pero ¿quién te ha sacado la cartera? Y ellas escriben y se culpaban una a la otra. O sea, claramente con la intención ahí de mentir. Pero bueno, estamos hablando de unos animales que tienen un entrenamiento especial porque tienen la posibilidad de escribir en computadora, que bueno, ya nos habla, pero bueno, me parece que ahí está el lenguaje como en el fondo de la capacidad de mentir, ¿no? Ellos se comunican por un lenguaje de computadora. Bueno, esto da para seguir, pero bueno, pasemos a Cecilia. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por la plática, muy interesante. Sí dijiste cosas que de pronto me surgen en las clases y que estaba tratando de pensarlas de una manera diferente y sí me surgieron otras preguntas. Y voy a retomar a lo mejor un poquito de lo que decía Javier de la ciencia, que también es un tema que trabajo un poco en las clases que me interesa mucho, pero quería saber tu postura sobre yo lo que más rescato de lo que dijiste es la postura del filósofo, ¿no? Entonces quiero saber tu postura al respecto. Se me hace muy interesante que el filósofo, no sé si lo dijiste en algún momento, lo sugeriste o lo estoy parafraseando, pero algo así como que el filósofo quiere siempre reconocer la realidad
tal cual como es, ¿no? Y como que no acepta del todo lo imaginario, no acepta lo no verdadero porque es falso, ¿no? Porque es todo lo contrario. Entonces hacemos esta distinción muy tajante entre lo verdadero, lo falso, lo real, lo imaginario, ¿no? En filosofía es como partimos de ahí, y justo tiene que ver con la pregunta que te hacía Augusto, creo, en el chat, ¿no? Y entonces, sobre todo en el desarrollo de la ciencia, o cuando también puede ser que al hacer filosofía de la ciencia, también marcamos esas distinciones y decimos, no, esta es una teoría realista, esta es una antirrealista, yo trabajo con partículas reales, no las que me estoy imaginando, yo trabajo con tesis reales, no las que me inventé. Pero al mismo tiempo, por eso es muy interesante todo lo que dijiste, porque al mismo tiempo también tenemos que tener una gran capacidad imaginativa, lo acabas de decir hace rato. Yo lo pongo mucho de ejemplo en clase, ¿no? Lo primero que tienes que poder hacer para poder hacer filosofía de la ciencia es tener la gran imaginación para pensar en hoyos negros. No imaginártelos, nada más medio poderlos pensar, ¿no? O sea, parece una absoluta contradicción, o sea, son infinitamente pequeños e infinitamente gravitacionales al mismo tiempo, ¿no? O la materia oscura, o sea, todos los conceptos que hay en física cuántica hoy día, por no hablar de cómo se comportan las partículas, etcétera, parecería que ahí hay pura imaginación antes que cualquier otra cosa, antes que realidad, antes que verdad, antes que cualquiera de estos conceptos, ¿no? Entonces, no, bueno, a mí me causa, quisiera saber tú qué opinas de esta postura del filósofo, ¿no? Que al mismo tiempo quiere a toda costa asir la realidad tal cual es, pero cuando nos acercamos, mientras más hacemos cosas cada vez más elaboradas, como dijo Javier, ya también en una metafísica actual, ¿no? Como que ya cada vez hacen cosas que parecen más, pues que se acercaron más a la ficción que a otra cosa, ¿no? Que a la realidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Quería saber tu postura al respecto. Sí, bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que son temas que a mí también me apasionan y bueno, pensar en esos límites. Yo creo que justamente la filosofía y la ciencia son las ramas más comprometidas con la búsqueda de la verdad. Entonces, ese deseo de decir las cosas tal cual son, tal vez en algunas ramas más flexibles, pero por ahí la epistemología me parece que, por decir, cercanía con la ciencia, siempre va a estar más en la defensa del tema de decir las cosas tal cual son y poder hablar de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, y lo vinculo porque me parece que tiene relación con lo que preguntaba Augusto. Entonces, ¿cuáles son los criterios para diferenciar realidad y ficción? Y bueno, mi respuesta sería que no hay un criterio y que en realidad los criterios también los construimos. ¿Sí? Como las distintas métodos filosóficos, las distintas formas de concebir la filosofía proponen diferentes criterios de verdad. Entonces, pensar, bueno, nosotros dentro de la filosofía estamos habituados, la verdad como correspondencia es un criterio, pero la coherencia es un criterio diferente, y la propuesta del pragmatismo del criterio de utilidad. Entonces, mi respuesta por ese lado sería que no hay un criterio, sino que nos vamos proponiendo, y a mí personalmente me convence mucho el tema de evaluar la eficacia, que tiene que ver con ese criterio del pragmatismo, ¿no? Entonces, va a haber algo que permita distinguir lo verdadero de lo falso, y a mí me convence mucho la idea de que nos podemos acercar en aquellas teorías que funcionan, ¿sí? Porque la imaginación va a construir una propuesta, va a construir una teoría. ¿Cómo verificamos el agujero negro? Y ya estamos en teorías que empíricamente no pueden ser verificadas. Entonces me parece que en realidad la práctica funciona así, nos quedamos, los científicos se quedan con las teorías que dan mejores respuestas, que funcionan, ¿no? Que a pesar de que no podamos verificarlo, que puedan mostrar su validez. O sea, pensar, no sé, imaginar que puedo volar, y entonces me subo a la cima de un edificio para hacerlo, no va a tener mucho éxito
porque inevitablemente voy a chocar con que esa idea no funciona, o pensar que puedo atravesar el vidrio, que soy inmaterial. Y me parece que en la ciencia pasa lo mismo, se van descartando aquellas teorías que no ofrecen las respuestas deseadas, ¿no? Y este criterio de utilidad, en realidad, si se emparenta bastante con los conceptos estos de esas ficciones que le dan sentido a nuestra vida, porque nos vamos quedando con las que funcionan, ¿sí? Con las que funcionan en otro plano, pero son las que nos ofrecen mejores respuestas, ¿no? Entonces, me parece que es todo un problema lo que vos estás planteando, y yo de alguna manera eso es lo que hace un día, ¿sí? Esa diferencia y a la vez cercanías entre la manera en que usamos la realidad, las teorías científicas y las interpretaciones que tienen que ver más con cuestiones existenciales. Me jugaría yo por, y como criterio, esto termino ahí redondeo con lo que preguntaba Augusto, después me dice si quiere comentar algo más, pero mi idea sería que no existe un criterio, sino que vamos proponiendo criterios y vamos evaluando cómo funcionan, ¿no? Y también las distinciones que vamos a hacer son diferentes, porque podemos contrastar ficción con no ficción, ficción con verdad, ficción con realidad, y vamos a tener distintos criterios para discernir. ¿Sí? Yo quisiera hacer algún aporte, digamos, no que sea, a mí me da miedo un poco, con el mismo miedo que Javier, digamos, porque cuando la filosofía y el lenguaje vuelve todo, digamos, ¿sí? Vuelve todo lenguaje y todo lenguaje constructo, por lo tanto todo constructo, algo así. Y por ahí pensaba en qué nivel o en qué lugar, porque estamos pensando un poco en esto, la utopía, vuelvo que ese es el tema, ¿no? Más que yo pensaba, la cuestión, la ficción, etcétera. La ciencia ficción, que sería un oxímoron, digamos, porque todos sabemos que podemos ir a Asimov, y que Asimov ya ha dicho que los robots, ¿verdad? Y bueno, etcétera, tiene que ver con la concebibilidad, pero también hay algo que me parece que que es algo que tiene que ver con que hay cosas que pasan y que después, de alguna manera, tienen consecuencias inimaginables. O sea, estoy pensando en cosas que ocurren, creo que un poco en la novela esa de 2001, Odisea Espacial, ahí está Clark pensando en una especie de mono, ¿verdad? Un, debe ser uno de estos Afarensi, ¿verdad? Que de repente, Moonwatcher se llamaba, ¿no? O sea, el que me veía la luna. De repente a él se le ocurre comer comer las vacas, o comer el ganado. Nunca antes eran herbívoros, entonces de repente, pero entonces a partir de que aparece un monolito, ¿verdad? Y que como que cambia es un ver aspecto así como le cambia pato conejo y le dice, bueno, dejen de competir con el ganado por la hierba y coman el ganado, supongamos. Y eso inaugura una serie digamos, de novedades que eran inauditas y eran impensables para los seres. Entonces, la ficción puede también ser una forma de querer asegurarse toda posibilidad. Creo que lo que mostré un poquito de modalidad, decimos, bueno, tenemos actualismo, tenemos posibilismo, tenemos la idea que es una tesis doctoral, una tesis muy importante de Javier, que tiene que ver con la accesibilidad entre mundos posibles, ¿no? Entonces, sumando un poco eso, bueno, la ficción también es, aparte de un instrumento que vos has marcado el lado positivo y el lado emancipador, también es un intento de control, ¿no? De una realidad que por ahí no solamente nos patea y nos dice que no, sino que nos agarra de la oreja y nos lleva a otro mundo totalmente distinto. Entonces también, y entonces ahí es donde uno puede decir, bueno, y la materialidad la materialidad de los pensamientos, en el sentido del origen histórico y social de los pensamientos que determinan qué es lo que pienso en gran medida, o mi lenguaje, cómo me determina, o sea, pensándolo en el sentido negativo también, cómo me determina. Ya sé que no puedo pensar lo que no me deja pensar, digamos, si quieres, pero también tengo que pensar que el lenguaje me constriñe, mi cultura me constriñe, y en ese sentido
también me impide, digamos, mi capacidad de acceder a otros mundos posibles también puede ser debilitada, digamos, ¿sí? También por la propia cultura. No sé qué opinas vos de esa parte, sería como hánica, ¿no? Negativa, digamos, ¿sí? De la ficción. También una forma de empaquetar las cosas, de mostrar todos los mundos posibles, digo, tranquilo, o sea, por más diferente de realidad que nos imaginemos un mundo, algo tiene en común. No es una forma, sino que es un sujeto histórico, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, Santiago, y rescato la palabra que has dicho al principio, que me parece bien importante, que vos has dicho, me da miedo esto de la ficción, porque me parece que eso es real. Hay algo que nos produce temor, y porque creo que el ser humano, creo que es justificado el miedo, porque creo que el ser humano es una criatura peligrosa, justamente por esa capacidad de dominio que nos da el lenguaje, ¿no? Más lo mexicano, Y ¿no? más los mexicanos, estos son re peligrosos. Pero estoy pensando en esto de Antígona, de el ser humano como el ser más pavoroso, por los lugares a donde puede llegar. Entonces, creo que es justificado ese miedo, porque así como esta ficción que nos permite pensar en mundos mejores, también en dominaciones, y cómo la ficción también puede usarse, o las construcciones pueden usarse para condicionar pensamientos, ¿no? A mí me gusta mucho una propuesta de Rorty ética, que para él los mejores argumentos éticos vienen de la ficción, porque dice, al haber un relato, por ejemplo, de la esclavitud, del padecimiento, del sufrimiento, puede haber una empatía en la que nos identificamos con otros seres humanos y nos moviliza a actuar de otra manera. Ahí me parece que está como fuerte esa fuerza, esa presencia de la argumentación, pero claramente también se puede usar esos discursos para dominar, para adoctrinar, para implantar ideas que sean incorrectas. La ficción muchas veces da cuenta de eso también, ¿no? De esas ficciones futuristas en las que los pensamientos están dominados. No me acuerdo cuál es la que relata que a la noche escuchan como unos audios que le están diciendo esta es la mejor sociedad, hay que obedecer al líder. Entonces sí, esas ficciones también se pueden usar mal. Entonces yo creo que ese miedo al ser humano y a los usos que haga de los elementos está justificado. Ahora yo creo que cuando tenemos claridad del poder del lenguaje, del poder de las ficciones, estamos más prevenidos contra eso, ¿no? Tal vez ese entrenamiento nos hace desconfiar un poco más y estar prevenidos. Me parece como muy impresionante, por ejemplo, en el tema de la publicidad, cómo hay ahí una potente imposición de criterios, de modas, realmente que vemos mucho ese impacto en el mundo cotidiano. Ahora, cuando estamos advertidos del poder que tiene esa imagen, del poder que tienen esos argumentos, tal vez podemos defendernos un poco mejor. Entonces, bueno, no sé si es ingenuo, pero creo que el conocer, el educarnos, el incorporar la mayor cantidad de herramientas posibles es lo que nos permite de alguna manera tratar de superar esos peligros, ¿no? Son peligros reales, justamente este poder del lenguaje. Creo que hay un poder de imprimir ese sentido a nuestras vidas, y ese sentido puede ser un consuelo, pero puede haber también sentidos que sean de dominación, que generen vidas alienadas, por ejemplo, ¿no? Que de hecho pasa, me parece. Hay como sentidos impuestos en el mundo contemporáneo que mucha gente los consume acríticamente y se deja llevar por estas ficciones. Entonces, pensarlo como ficciones tal vez nos permite no estar tan atrapados en ella y poder generar conductas y cambiar, ¿no? No sé si Sí, sí. sirve Bueno, esta respuesta. el tema de las cartas a Sherlock Holmes, que no sé dónde las mandan, porque ahora no existe el 221B, es una casa de seguros, creo, un banco. Y en cambio en la esquina está el museo.
Me parece que... Pero al principio, en realidad no existía. claro, Parece que sí. Sherlock Holmes Sí, pone una sí. dirección inexistente, no sé si previendo que iba a pasar esto, y luego con el cambio de numeración comienza a existir ese número y empiezan bueno, a llegar así montones de cartas que justo he estado buscando en internet para tener el dato, Claro. y Pero, dice que continúan llegando todavía, o sea, todavía Eso, la eso, gente cree. eso son en inglés. No. Pero, claro, hay cuestión de información también. Y me parece como muy impresionante esto, ¿no? De ficción y realidad, estos enojos que genera la ficción y que un novelista tenga que decir, la ficción no es verdad, es algo que estoy inventando, porque entonces la gente le saca la factura. Pero ¿por qué has dicho Puede ser esto? alienación, digamos, cuando alguien se toma, o sea, cuando el chico cuando el rey de Juego de Tronos le pegaban en la calle al ruido, ¿sí? Es porque están alienados y porque, yo diría, porque le quieren pegar a otra persona y están, digamos, mal direccionados, digamos. Pero bueno, estamos a horario, ha sido muy linda la charla, hemos tenido tiempo para que aquí, bueno, Javier, que estaría como probablemente director del zoológico, así decía, me acuerdo la intervención que así. Bueno, no, muy linda la intervención. Yo creo que más bien una de las jaulas. Yo me veo, en el zoológico me veo más bien de una jaula. Me parece que algunos chistes le tienen que explicar a los monos. Y no me veo a mí mismo solo, veo más de los presentes. Sí, a mí me tendrían que explicar, a mí los monos me decir no es divertido. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a Cristina entonces y a todos los amigos que han estado, ha sido una muy buena exposición, una linda charla, mi hija me está pegando. Bueno. Muchas gracias a Cristina y a todos. Sí, muchas gracias por las preguntas, por Sí. acompañar y por las preguntas que Sí. muchas cosas me dejan para seguir pensando. Sí. Muchas gracias. Les veo pronto, ¿no? En una semana. Muchas gracias, nos vemos. En la próxima semana tenemos Penelas y la próxima tenemos Perucho. Bien, pero nos vemos, ¿no? En una semana. Sí, nos vemos todos los martes. A la misma hora. Sí. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Adiós.